Gente, personas y mundo en general. Les habla Saliendo Moderado. Bueno, ¿por qué no estoy tan efusivo hoy? La verdad es que el día de hoy vengo a hablar de unas elecciones que podrían cambiar el destino de una nación importante. Como saben, este canal desde inicio de este año lleva haciendo un especial sobre 4 elecciones muy importantes en Latinoamérica. Ya han pasado 2, pero hoy voy a hablar de una que considero es fundamental, no solo por la historia, sino por lo que podría significar con estos vientos que corren en este país. El domingo 1 de julio, los mexicanos irán a decidir quién será su presidente en el próximo sexenio, es decir, por 6 años. Mientras algunos mexicanos celebran la agónica clasificación de su selección en el Mundial, sacando en hombros al embajador surcoreano en la Ciudad de México, los mexicanos no se preocupan, o algunos sí, de los verdaderos problemas que tiene México. La verdad es que estas elecciones son importantes y son decisivas porque no solo se elige presidente, también las cámaras alta y la cámara alta y la cámara baja mexicana también cambiarán o reelegirán a algunos senadores. Así que también tienen mucha importancia estas elecciones en ese campo. Hoy hablaremos de qué puntos y qué retos tendrá el próximo presidente de México. Y créanme, no será para nada fácil el que ocupe los pinos este año, porque le quedará difícil porque tiene muchos retos para una nación que, aunque históricamente se ha mostrado muy importante en la región, en los últimos años tiene muchas dificultades por diversos motivos, ya sea políticos, sociales, económicos, etc. Anteriormente, con la coña sobre la celebración, no quiero decir que esté en contra de que México se haya clasificado. A mí me encanta, pero quiero dejar un mensaje antes de continuar con el vídeo. Soy colombiano y mi acento lo demuestra. Sin embargo, me molesta un poco el trato que se le da a Juan Carlos Osorio. Seré sincero, el estilo de entrenar de Osorio no es mi favorito, y yo siendo colombiano, pero no lo critico. Esto le ha ayudado en los equipos en los cuales ha entrenado a ganar títulos, o si no, que cualquier mexicano le pregunte a un hincha de Atlético Nacional, por ejemplo. Entonces, a nivel personal, creo que me parece injusta la crítica a Osorio. Sí, ha cometido errores y ha recibido goleadas por eso, pero no todo es culpa de Osorio, y creo que merece respeto porque por lo menos les dio 2 triunfos claves, que en el último partido se chafó. No se puede ganar en todas, pero bueno, ya me desahogué un poco. Bienvenidos, soy Estalismo Moderado y bienvenidos al tercero de 4 especiales sobre las elecciones en Latinoamérica. Pasen, la puerta está abierta. América Latina no es la tierra más adecuada para la libertad de expresión. Sin embargo, Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones que luchan por la libertad de prensa en el mundo han destacado que el país mexicano, es decir, México, es uno de los países de América Latina más o con mayor complejidad para hacer periodismo en la actualidad. Pero, ¿por qué México ha llegado a esta situación? Fácil. La libertad de prensa en México es literalmente restringida por varios motivos. Primero, intereses particulares. Sabemos que obviamente muchos periodistas mexicanos asesinados son periodistas que se han atrevido nada más ni nada menos que a atacar a caciques regionales, quizás en algún estado mexicano, o quizás a hablar del crimen organizado, tema del cual hablaré en el vídeo en algún punto. Sin embargo, este va a ser el mayor tema para el presidente que llegue a ocupar el cargo en México. Desafortunadamente, el asesinato de periodistas se ha convertido en algo habitual en este país, y no quiero decir que esto implique que México sea peligroso para ejercer el periodismo. Sin embargo, las estadísticas y muchos análisis demuestran que en México es más complejo actualmente ser periodista que ser de otra profesión.
Al presidente de México que llegue le tocará hacer una política donde la protección a la libertad de expresar noticias, sin importar que afecten o no a un grupo político o a sus relaciones con personajes de dudosa reputación, sea un peligro para la vida de estas personas. Obviamente yo soy colombiano y entiendo qué es eso. Colombia también es un país donde ser periodista es un problema muy grave. Y no solamente implica a los periodistas. Desafortunadamente también defensores de los derechos humanos en México están siendo asesinados por atacar constantemente proyectos que afectarían a grandes sectores de la población en territorios apartados de los estados principales de México y de la capital, el Distrito Federal. Y esto también es un problema, porque al presidente de turno le tocará enfrentar que las voces disidentes en su país están siendo apagadas de manera violenta y no de manera verbal. Y ese es obviamente un problema para cualquier político, porque si no tienes la imparcialidad de escuchar distintos puntos de vista, eso es un problema, porque significa que en tu país ejercer oposición es un delito y que te puede llevar a la muerte. Obviamente hay voces disidentes en México. Carmen Aristegui, famosísima periodista mexicana, es un ejemplo de ellas. En YouTube la pueden encontrar sencillamente. Les dejaré el link en la descripción. Juan Ignacio Taibo es un hombre periodista mexicano muy peculiar. Debo admitir que veo muchos de sus documentales y muchos de sus programas. Él es un hombre que trabaja mucho con Telesur. También me encantó mucho su libro sobre Pancho Villa, no lo voy a negar. Fue exquisito. Son voces muy disidentes de los gobiernos mexicanos. Sin embargo, es el momento en que México aspire a vivir en una sociedad armoniosa donde las voces disidentes tengan la oportunidad de a través de la palabra poder expresar sus opiniones contrarias y no que las armas hablen por ellos. Y eso hará a México un país mejor. Obviamente este tema iba a estar aquí y yo creo que cualquier analista político dirá que es un tema clave. La relación entre Estados Unidos y México está en uno de los puntos más álgidos de su historia. Incluso desde la Revolución Mexicana, México nunca había tenido muchos problemas con su vecino del norte. Sin embargo, Donald Trump, con su hermosísima prosa anti-inmigración y despotricando hacia la comunidad latina o cualquier comunidad del tercer mundo, está afectando demasiado las relaciones con sus vecinos, en especial con México. La construcción del muro, una de las grandes promesas que dijo en 2016, se está convirtiendo en un gran problema, pero también es un gran problema para México. Aunque esto nunca se cuenta en los medios de comunicación, México es un país donde las condiciones para los inmigrantes son muy complejas. Un inmigrante tiene muy pocas posibilidades de quedarse en México. Es más factible que pueda lograr cruzar la frontera y quedarse en Estados Unidos que quedarse en el país manito. Sin embargo, ese punto ya es tema de discusión en México. Sin embargo, el verdadero tema es ¿qué hará el presidente que llegue al poder en México con su vecino del norte? Es difícil. ¿Por qué? Los mexicanos buscarán que su líder y su abanderado sea la persona que pueda llevarlos a defender su dignidad como nación. Donald Trump es un hombre que cree en un supremacismo nacionalista ridículo y arcaico, respetable hasta cierto punto. Sin embargo, en el campo económico, su diatriba y su política podría afectar a México, económicamente hablando. Su política de tratar de lograr que muchas empresas americanas que se fueron por el fenómeno de la terciarización a México por impuestos más bajos, sueldos más baratos, hacen que los mexicanos puedan estar ante un mal vecino. Y también depende de la persona que gane las elecciones en México. Sabemos que hay gente en México, algunos de los candidatos, que tienen un discurso muy conciliador con nuestro amigo de la ardilla en la cabeza. Sin embargo, sabemos que hay otros que tienen un discurso más radical hacia esta persona y defienden esa nacionalidad mexicana, ese espíritu bravo de los mexicanos que los llevó en 2 ocasiones a expulsar 2 países europeos, me refiero a España y Francia respectivamente.
Así que ahí va la gran cuestión. ¿Qué tendrá que hacer el líder mexicano contra las amenazas de Donald Trump? Sin lugar a dudas tendrá que enfrentarse a una situación compleja, porque primero se está enfrentando a un país muy poderoso, el más poderoso del mundo, y también tendrá que enfrentar a la historia, porque será el presidente que tenga que enfrentarse a la mayor problemática en la frontera que ha habido. Y tendrá que prepararse porque este camino es largo, complejo, difícil y muy largo. La corrupción también es otro de los grandes problemas que tendrá que enfrentar el próximo presidente de México. Sin lugar a dudas, los grandes cacicazgos en varios estados mexicanos están haciendo que muchos mexicanos sientan que sus gobiernos no los respaldan. También la corrupción llevada a cabo por grandes grupos de crimen organizado que controlan literalmente estados en México está haciendo que la situación política, social y cultural del país sea lamentable. ¿Por qué? Porque literalmente el gobierno mexicano, el poder central del DF se está perdiendo en estados muy alejados de la zona principal y que son aptos y que son caldo de cultivo perfecto para intereses criminales y también de grandes familias oligárquicas que quieren mantener el poder en este país. Obviamente, porque en ese tema también mezcló el crimen organizado, porque gran parte del crimen organizado mantiene lazos de corrupción con políticos a cambio de favores. Eso es así, en Colombia ocurre, en México también ocurre, desafortunadamente. Estas relaciones son un problema y son una podredumbre para el futuro de los mexicanos. Al presidente de México que le toca llegar, le tocará hacer un enfrentamiento crucial contra este dilema, porque es un dilema grave, es un dilema radical, es un dilema enorme para México. México es un país que lleva años estancado. Eso lo haré en otro punto del vídeo. Y ahí va el gran detalle. México es un país que muchos pronostican que ya debería haber dado el salto a nivel económico a ser un país más moderno. Sin embargo, la corrupción y el crimen organizado lo están impidiendo. México necesita finalmente políticas serias en campos como la justicia y la ética de los políticos para entender que debe lograr un cambio. No olvidemos que México es un caso curioso en América Latina. Incluso Vargas Llosa llamó a este país la dictadura perfecta. ¿Por qué? Sencillo. Este país desde el final de la Revolución Mexicana hasta casi la década del 2000 fue dirigida por un solo partido, el PRI. Este partido surgió tras la Revolución Mexicana y que decía ser el abanderado de estas ideas a través de la política. Se ha convertido en un partido corrupto y lleno de gente corrupta. No solamente el PRI, también el PAN, el PRD y otros partidos en México son corruptos. También esta mezcla entre estos tres partidos, los grandes poderes del crimen organizado y una cultura del facilismo, hacen que las sociedades no aumenten, no piensen a futuro. Y ese es el gran problema de México. Si México no entiende que la corrupción los está llevando al final de convertirse en un país mejor, desafortunadamente México será igual que todos nosotros, los latinoamericanos más. Un país lleno de problemas que no tienen solución. Y bueno, para finalizar como gran tema, quiero hablar de México como país. México es un país que tiene demasiados problemas, pobreza, corrupción, pero sobre todas las cosas es un pueblo que es un ejemplo a seguir para Latinoamérica. Fue una nación que logró expulsar a dos potencias europeas en el siglo XIX. Es un país que se atrevió a expropiar el petróleo para sí mismo, aunque lo hayan perdido posteriormente.
Sin embargo, México es un país que necesita reformas a fondo. Y no solo en los temas que dije al principio. Temas como la educación, la justicia, la cual tiene uno de los sistemas más arcaicos de América Latina. Son temas centrales para la población mexicana. Me quiero dedicar al mexicano del común. He hablado de temas de gran relevancia en cierto aspecto internacional. Sin embargo, el mexicano de a pie piensa en un futuro mejor, piensa en una educación buena para sus hijos y que sus hijos puedan ir a una educación superior, que puedan ir a más. Que la justicia que ellos tienen no ampare a unos poderosos y a ellos los ataque. México es considerado por muchos uno de los grandes países a tener en cuenta en el futuro como potencia económica en la región. Desafortunadamente, si no logra concretar un cambio a tiempo, despegar los pies, hacer un país más desarrollado, se quedará en la misma ola que muchos de nosotros en Latinoamérica. Y no es que esté siendo racista ni nada de eso, para nada. Lo que estoy diciendo es que la población mexicana el 1 de julio tiene la oportunidad de cambiar su destino, de escoger bien a quien quiere. Aclaro que aquí no estamos aconsejando votar por X o Y candidato. Ustedes tienen la decisión de votar por quien consideren. Sin embargo, piensen en el futuro, no de ustedes al día siguiente. Piensen en el futuro de sus hijos, en el futuro de esas generaciones que van a seguir después de ustedes, porque eso es lo que de verdad importa en la política actual. No el futuro de mí en el presente. Ese futuro no importa. El futuro que de verdad importa es el futuro de aquellos que tendrán que seguir los pasos de lo que hemos hecho nosotros, de ese camino que les hemos construido. Desafortunadamente, hay gente que no piensa así, pero espero que los mexicanos el 1 de julio piensen bien por quién van a votar. Por más de lo mismo, por un cambio, por más de lo mismo, pero en otra cara, por candidatos independientes que son más de lo mismo. Es su decisión. Voten a conciencia. Sabemos que el mundial es importante, sí, se juega en la vida ante México, a pesar de que jugaron mal el último partido. Pero piensen en su país, no solo como un equipo de fútbol de 23 hombres que están luchando en una estepa fría, que ahorita está en verano, sino que piensen como una nación que no solo quiere Chicharitos ni Irving Lozano, sino también quieren científicos, médicos, abogados y gente de bien que haga a México un país mejor. Y bueno, sé que este especial electoral ha sido el más corto de todos, pido disculpas, lo que pasa es que por cuestiones de tiempo no puedo hacerlo más largo. Dejaré links de varias noticias y varios temas en la descripción. Espero hayan disfrutado con este vídeo. No olviden suscribirse, compartir, dar like si les gustó. En octubre será el último especial. Allí hablaré de Brasil. Quizás ese sí lo puedo hacer un poco más extenso, porque el tema de Brasil es un tema más complejo y es un tema más salvaje, porque tenemos de todo en esas elecciones. Y bueno, de julio a octubre tendremos mucha chicha de la cual hablar, y espero que por favor apoyen este canal en Patreon si desean. No es una obligación, pero nos encantaría que nos apoyaran. Somos un canal que quiere dar más de sí y queremos cambiarlo todo. Bueno, este sí está demorado por el día de hoy. Muchas gracias y hasta pronto. Y no olviden, sonríanle a la vida por lo menos.